RTP. Será poquísimo el tiempo porque el tema es extenso y además quien nos acompaña lo conoce a la perfección. Vamos a ir paso a paso, ofrecemos seguir teniendo entrevistas de este tipo y de esta calidad. La doctora María José Augusto nos acompaña, es experta en salud pública sobre la situación actual en el sistema de salud y sus posibles estrategias hacia el cambio. Ahora, yo le preguntaba a la doctora, le dije, no me responda ahorita porque quiero el factor sorpresa. La doctora me decía, estamos ya sobrepasados en cuanto a la estructura. La saludo, le doy la bienvenida y comencemos por ahí. ¿Cómo están? Buen día, gracias por la oportunidad. Como bien manifiestas, y tengo una clara idea de lo que está sucediendo, no hay crisis que no se pueda resolver si se cuenta principalmente con personas que estén comprometidas y preparadas. Al día de hoy, con el suceso y el evento del hospital universitario, no se cuenta aún con una información que esté clara y sobre todo definitiva. Pero lo suscitado, ¿qué nos demuestra? Es un síntoma de que el sistema de salud se encuentra gravemente enfermo y lesionado. Sí, doctora, ahí tengo varias preguntas, porque este no ha sido un problema de ahora, sino que ha venido arrastrándose desde hace ya muchos años. Y por allí planteaba esta pregunta que ya la he hecho en ocasiones anteriores, inclusive a una asambleísta que es doctora, que decía, bueno, ¿cómo agarramos el toro por los cuernos? ¿Por dónde empezamos? Porque tenemos limitaciones de recursos económicos, no hay dinero para poder comprar los insumos necesarios, no tenemos a los médicos especialistas tampoco, no se abren las plazas de especialidad, y uno dice, ¿por dónde se empieza? Tomemos el caso de los neonatos. ¿Se alivia con medidas temporales? Sí, pero mientras no se logren establecer políticas públicas que sean sostenibles, basándose en la realidad del país, entiéndase realidad económica y realidad política, y sobre todo analizar la agenda política y la planificación para la toma de decisiones. Si ya nos enfrentamos a estas dos aristas, yo voy a cambiar toda la conjetura que normalmente se dice, que los hospitales se arreglan desde adentro. Error grosso. Los hospitales se arreglan desde afuera. ¿Cómo? Porque hay que analizar cuál es la metodología o el mecanismo por el cual los pacientes llegan al hospital. El sistema de salud público está formado por 3 grandes anillos que concentran a la población. El anillo más grande, que es el sistema preventivo y de promoción, que más grande, está formado por los centros de salud. Por sentido común debe de albergar la alta carga de enfermedad y por ende el presupuesto debe de estar orientado a fortalecer ese sistema. Vaya pasito, que vamos a ir tomando nota. Sí. El segundo anillo es formado por los hospitales generales y el tercer anillo concéntrico, que es el más pequeño, es el hospital de especialidades. Lamentablemente el día de hoy, por falta de fortalecimiento del primer anillo que converge la mayor carga poblacional y la mayor carga de enfermedades, se ocasiona el turismo en salud. Los pacientes están de un lugar a otro consumiendo el recurso sin un real impacto en su sistema de salud porque la enfermedad no se recupera. Si orientamos todos los esfuerzos y los recursos a fortalecer el gran anillo que alberga la mayor carga de población y la mayor carga de enfermedades, entiéndase enfermedades de alto costo, las crónicas y las catastróficas, vamos a poder generar un cambio y una sostenibilidad en la estructura del sistema de salud. Y ahí, doctor, entiendo que por prevención estaríamos enfocados en ese primer anillo, que, corrígeme si me equivoco, estarían los centros y subcentros de salud. Así es. Ya. ¿Cómo apuntar y cómo reforzar este mensaje? Bueno, más que mensaje, esta acción de prevención, cuando a su vez sumas una situación de inseguridad donde ni siquiera los estudiantes universitarios ya en el último año que tienen que hacer su rural quieren ir hacia esos sitios. Los hospitales se arreglan desde afuera. Existe ya un bien público tangible que son las infraestructuras sanitarias. Existe un bien tangible que son el talento humano que ya se encuentra dentro de estas unidades. Dentro del proceso de optimización se debe de enfocar el trabajo a la premisa del sistema de salud, que es protección del individuo a través del desarrollo de herramientas tecnológicas con los que ya cuenta el país. Lo linkeamos a la academia, que es el recurso humano tangible, y lo enfocamos a ejes estratégicos de intersectorialidad, de interinstitucionalidad, donde reflejemos que las determinantes en salud que inciden en la enfermedad, en este caso, sugerimos
ejercicios dentro de la población para que sea sana. Te preguntarás, ¿cómo hacer ejercicio si hay inseguridad? Ajá. Cuando el sistema de salud se lo maneje como un paciente en terapia intensiva, donde todos los actores involucrados tomemos decisiones y midamos esta planificación en tiempo, no solo con indicadores, sino en tiempo, las cosas serán Déjeme posibles. ser impertinente. Lo que usted menciona, eso es lo que está en el libro, pero eso se puede aplicar a la realidad de Ecuador, considerando, solo le pongo dos variables, doctora. La primera, los altos niveles de corrupción, y la segunda, lo que nos han repetido permanentemente, que no hay presupuesto. A ver, la corrupción es un tema que normalmente se emite sin criterio alguno. ¿Por qué se está ocasionando? Por la improvisación y falta de tecnificación. Para un médico es muy oportuno desarrollar sus capacidades operativas para las cuales se formó, pero no va a ser fácil liderar una institución pública con un recurso público si no cuenta con la experiencia y la capacidad de poder dirigir unidades que convergen en el estado de salud de una población. Hay que considerar que la salud pública es la columna vertebral de todo estado y por ende las decisiones en el sistema de salud deben de ser basadas en este tipo de premisas. En el proceso de optimización, al proteger lo que este gran anillo alberga, que es la población y la gran carga de enfermedades, sugiere una estrategia y le voy a poner un nombre al azar. Ecuador Sano Avanza. Si le agregamos una tarjeta para el control de pacientes crónicos y catastróficos, vamos a lograr el ahorro del 30% de presupuesto al Estado. Y si a esto le sumamos un método o una herramienta tecnológica, utilicemos el blockchain. El blockchain maneja criptomonedas, pero también es un sistema o metodología de trazabilidad. Esta trazabilidad nos va a permitir cortar la escala de corrupción. Lo vimos en el proceso de vacunación con el expresidente Lasso. Así es. El sistema blockchain va a demostrar las existencias que ya consumió un recurso público y vamos a evitar padecer lo que está pasando en el universitario en este momento. Hay 2 grandes hospitales pediátricos en el país que tiene dentro de sus bodegas insumos y dispositivos médicos. Revisemos cuáles son los abastecimientos y redistribuyamos estas existencias a donde se requiere. Pero según la vocera, nunca fue el problema la falta de recursos. Nunca va a ser el problema la falta de recursos, es la falta de gestión, conocimiento dentro de las unidades hospitalarias. Lo cual es peor. Claro. Cero improvisación y más tecnificación. Entonces, hablando sobre todo del recurso, doctora, que yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí lo que hace falta es la adquisición de plataformas tecnológicas para poder liberar pues de esa carga humana operativa y que esto pase a ser regulado por otro tipo de herramientas tecnológicas que hagan los procesos más eficientes y donde no haya inmediación humana. En eso estamos clarísimos. Pero allí, volviendo al sistema de salud público hoy en día, pasamos de la compra y adquisición de medicamentos donde habían múltiples modelos, que había uno centralizado, hoy después no, que lo derivamos mejor a la compra por hospital. En uno y otro tiene sus falencias y tiene sus bondades. Pero hoy en día, ¿cómo están dadas las cosas? Hablando también de las mafias que tienen o están enquistadas dentro del sistema de contratación pública, no solo de la salud, sino de otras instituciones, ¿cómo lidiar con eso? Buscar dentro de la adversidad la mejor opción siempre va a ser posible, indistintamente de cuál sea el proceso de contratación pública, si centralizado o desconcentrado. Las metodologías tecnológicas van a incidir si es que este tipo de decisiones se abordan en una mesa técnica donde todos los actores, incluido el CERCOP, también genere un planteamiento específico que aborde las necesidades reales del sistema de contratación pública. Y no dejemos a un lado algo muy grande que se está dejando de aprovechar. Sea la compra centralizada o sea la compra desconcentrada, hay que hacerlo siempre con un sistema robusto de cadena de logística. Si no protegemos la cadena de logística, se hace compra centralizada o desconcentrada, el bien estratégico, en este caso medicinas, insumos, no va a llegar en tiempo dígame real. Algo. Usted decía no es falta de recursos, es falta de gestión. Alguien que desconoce del tema, lo pongo en palabras más recortaditas, doctora. ¿En algún momento el sistema de salud en el país funcionó? Sí funcionó. Ya. Siempre y cuando se fortalezca el modelo de atención preventiva, donde el trabajo comunitario
estaba realmente reforzado recuerdo por que estaba una el estrategia que del existía. médico del barrio. Médico del barrio. Para empezar. Son herramientas Entonces, metodológicas. ¿Qué debería hacer Ecuador, el país como tal, en ¿Por dónde se política arranca? pública? Exacto. Porque si ya está, a ver, doctora, usted es una mujer que conoce mucho, pero digamos, esta técnica o este conocimiento se recopila. Esto ya está, digamos, ya está definido. Y uno dice, ¿y por qué no se pone en práctica? Pero en el caso de Ecuador, yo tengo toda esta estructura. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno o el ministro para comenzar a levantar, mire, no digo fortalecer el sistema de salud? Aprovechemos de la academia y de los líderes comunitarios en población. Si ya se desvaneció el modelo preventivo, donde ya no existe el médico del barrio, a través de la academia capacitemos a los líderes comunitarios, que son los médicos del barrio, van a saber dónde están los crónicos, los hipertensos, los diabéticos, asignémoslos un título y aprovechemos la metodología y la pero tecnología. esto es data, esto es levantar información, no atención, ¿cierto? La atención se da dentro de los hospitales. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es fortalecer el mecanismo preventivo, que se lo puede hacer dentro del primer mes. Y dentro del primer mes podemos recuperar el 30% del presupuesto del Estado para orientarlo realmente a donde se lo requiere. Lo siento, no le creo. Es posible, oiga, Porque es posible. lo plantean como imposible. Es posible, por supuesto que es posible, si reorganizamos las existencias con las que ya contamos. Tenemos médicos rurales que son la fuerza laboral barata. Aprovechemos y demos y fortalezcamos la metodología de médico del barrio, pero como les manifiesto, son ejes principales de intersectorialidad e interinstitucionalidad. Debemos tener participación activa de los gobiernos autónomos desconcentrados y que tienen de las juntas presupuesto parroquiales, porque el mecanismo de seguridad siempre va a ser un pilar fundamental dentro del desarrollo de todo este tipo de metodologías. Ya estamos cansados de muchas ideas. Hagamos algo que sea posible. Fortalecer el primer nivel de atención con lo que ya tenemos es posible y dará resultados dentro del primer trimestre. Claro. Y ahí, doctora, como sabemos, la prevención es vital, pero el sistema de salud hoy por hoy, como usted bien lo dijo, está colapsado. En todo nivel, en todos estos 3 anillos que decía. Yo quiero entender realmente cuál es el problema crítico que tenemos con los médicos de especialidad, porque también se necesitan. Sí, está bien, la prevención es uno de los ejes iniciales o por donde podrías arrancar, pero ¿qué hago con toda esta masa crítica de doctores o de médicos que buscan esa especialidad y no lo pueden hacer hoy por hoy? Eso es otra de las aristas principales a tener en cuenta dentro del desarrollo correcto de un sistema sanitario. La academia se ha desprotegido en 2 horizontes. Estamos sacando muchos médicos generales que ya definitivamente al momento no son necesarios y colapsan las unidades e incrementan las tasas de desempleo, pero se ha desprotegido esta arista de promover la formación continua de especialidad y subespecialidad dentro del país, y más bien estamos perdiendo fuerza laboral porque se están yendo. Pero ¿cuál es el meollo en ese problema? ¿Por qué no sea la especialidad? Y es que fue una cosa tan absurda que en la universidad no se hicieron los posgrados. Correcto. No se permitió. O sea, es que eso yo lo vengo escuchando, por eso es que me quiero dar contra el planeta, porque lo vengo escuchando por lo menos hace 8 años, mínimo. El reclamo decían, hello, queremos especializarnos. No se abren las plazas. Y tú decías después, hello, solo hay un cardiólogo en Tulcán. Entonces tú decías, ahí está el problema, y no es nuevo. No hay escrúpulos ni coherencia dentro de las decisiones. Es una barbaridad. Pero déjame radica preguntarle voluntad algo. política. Todo, lastimosamente, reducen eso y el problema es mayor cuando pasa así. Digamos que el gobierno central ahora no tiene mucho flujo, los gobiernos seccionales están teniendo sus transferencias, ya sea en bono o medias atrasadas, pero las están teniendo. Se puede trabajar con las juntas parroquiales, con las alcaldías y prefecturas para levantar el primer anillo. Por supuesto sin que contar sí. con el Estado, sí se puede. A través de la COTAD sí da capacidad de poder decidir y sobre todo desarrollar sistemas donde el presupuesto que se asigna a estas unidades desconcentradas puedan tener participación dentro del sistema. Está clarísimo que dentro de la competencia el que marca la política en salud pública va a ser siempre el gobierno central. Pero yo como gobierno seccional sí tengo recursos, de hecho se destinan a salud. ¿Cómo se fortalece? Porque yo creo que esto no va a cambiar de arriba hacia abajo. No, va a ser a la inversa. Sí. Esa es la única forma. Por eso tienen que fortalecerse los gobiernos seccionales. ¿Cómo alguien puede hacer un efectivo plan de salud? Por ejemplo, me invento. Seccional, verá. Seccional. Ya. Empleemos Guayaquil, que es el territorio que estamos pisando. Bueno, este es Daule San Borondón. Estamos ahí, pie a pie. Cuando el municipio trabaje sobre las determinantes sociales. Pero díganos qué es una determinante. Salud, una determinante social, me invento.
el mercado que está cerca de X cantidad de viviendas genera desperdicios. Estos desperdicios van a procrear parásitos. La parasitosis es un problema de salud pública que es prevenible si trabajamos sobre la determinante social que incide en el problema de salud. Vamos a prevenir y por ende la enfermedad no se va a producir. Agua segura, municipios saludables. Alrededor de la metrovía, ¿qué hay en determinante social? El ruido que genera problemas en salud mental, problemas auditivos. Entonces, en planificación territorial, los municipios tienen mucha injerencia en todas las decisiones que ellos toman. Si trabajamos sobre el sistema preventivo desde todas las aristas, en el nivel concentrado y desconcentrado, la solución no va a estar dentro de los hospitales como siempre se lo está enmarcando y se lo está manifestando. El lápiz está en nuestras manos para poder generar el cambio y sí es posible hacerlo con conocimiento y experiencia. Dígame algo, siempre recuerdo que una de las, digamos, de los valores que se consideraba era cuántas camas por habitante necesitaba un país y que había un déficit. Me imagino que seguimos en el déficit, pero sí, me imagino que seguimos incrementando el número de demanda porque hemos roto nuestra salud preventiva. No son las infraestructuras o el número de infraestructuras las que marcan un cambio, sino la solidez del sistema y lo principal, el talento humano con el que cuenta el sistema. Las estructuras lamentablemente están subutilizadas y por falta de procesos de optimización colapsamos el sistema. Entonces todo es un círculo vicioso que debería de convertirse y aprovecharse en un plan de mejora continua, donde todos los actores de la gran red, dependiendo de la arista y de la controversia que se surja desde donde se lo analiza el problema, porque distinto va a ser para el enfermo el problema, distinto va a ser para el Estado el problema, distinto va a ser para el especialista el problema, distinto va a ser para la alcaldía el problema. Sentémonos y manejemos el Estado y el sistema de salud como un paciente en terapia intensiva, donde mis responsabilidades, donde cada quien asume una responsabilidad sin cruce de actividades. Luego hay una repetición. Por supuesto, que a mí me parece que es un desgaste, pero horroroso, entre MIES, Ministerio de Salud y municipios. Sí, duplicidad de funciones. Sí, que bien, o sea, no quiero decir que no sirven al final del día, porque pudieran ser más eficientes. Debería de analizarse un proceso de sumación. Insisto, manejemos a la cartera de salud como un paciente en terapia intensiva. Es muy político. O sea, eso a mí me molesta porque no es de política pública, sino de política electoral. Y cuando ya esas dos cosas están en discusión, lo que menos importa es el enfermo. Que hay igual, sí, correcto contigo, Mafer. Tienes los problemas, las discrepancias que hay entre el gobierno de todo el mundo centralizado con el Poder Ejecutivo de turno. Qué pereza. Lo humano hoy en día debe de estar por encima de lo político. Siempre. Oye, me gusta ahí verte en el centro, Andrés. Me gusta que dirijas tú. No, tú eres la que dirige siempre, Mafer. Me gusta verte ahí. ¿Verdad que se ve lindo? Yo quiero una captura de esta pantalla para mí, por favor, allá en producción. Doctora, queremos agradecerle por haber estado con nosotros, lo anunciamos, iba a ser cortísimo el tiempo y además que el tema nos da para conversar mucho. Veámonos en otra oportunidad y hablemos ya del segundo anillo, para ver cómo lo tratamos. La salud pública más que estadística son las vidas que cuidamos. 100% de acuerdo. Así es. RTP